gracias, señor presidente. Saludo a las señoras y señores servidores públicos del Gobierno federal. Saludo a mis compañeras y compañeros legisladores federales integrantes de esta comisión permanente y le pido, por supuesto, al señor presidente me permita tomar algunos minutos más. Prometo ser cuidadosa con el tiempo, igual que nuestro compañero legislador que me antecedió en la palabra, pero además, como yo no voy a hacer ninguna pregunta, más bien un posicionamiento, pues yo apelaría a la generosidad del gabinete en este pleno para que me permitan un poquito de su tiempo. Cuestionar a ustedes las causas de por qué la situación que estamos viviendo y por qué la indignación ciudadana se ha manifestado en las calles sería escuchar nuevamente argumentos que se han difundido ampliamente en medios de comunicación aquí mismo para justificar las acciones ineficientes y el mal manejo económico de este país por quienes siempre dijeron que sabían gobernar, pero que cada día demuestran en los hechos lo que nosotros ya habíamos dicho. El PRI llegó desactualizado al gobierno, pensó que la federación, luego de los gobiernos del PAN, era lo mismo que gobernar Veracruz o Quintana Roo o Chihuahua o Coahuila o quizá Tamaulipas también, sin transparencia, sin responsabilidad, sustituyendo a la política pública por la política electoral, con las lamentables consecuencias que ya hemos visto: propiedades en todo el mundo, inversión de recursos públicos en negocios personales como la compra de bancos, por ejemplo, o el gasto excesivo de promoción de imagen de algunos servidores públicos, incluso brindar apoyos económicos a quienes, como actores no políticos, pero sí políticos, avalan políticas públicas aparentes y la falta de resultados. Olvidar la historia de nuestro país nos orilló, señores, a repetirla. La causa de lo que hoy vivimos tiene su origen en la pésima política económica. Es el signo de los gobiernos del PRI, la devaluación del peso frente al dólar. Es también el resultado de la reforma fiscal que aprobaron el PRI y sus aliados, y también el PRD en el 2013. Aunque se empeñen en negarlo, aunque vengan aquí y se rasguen las vestiduras. Por cierto, muchos de ellos ya también están en Morena. La muestra es que hasta se ceden sus lugares para pasar esta tribuna. No cabe duda que la sangre política llama. La política económica de este gobierno está basada en generar mayor recaudación, es decir, que el gobierno tenga más para gastar mal, muy mal, bajo el pretexto de no quitar recursos a los programas sociales y, dicen ellos, para los más desprotegidos. Nada más que equivocaron cuál es la clase más desprotegida. Los más desprotegidos son todos los ciudadanos de este país, no solo los electores del PRI. Acabaron con la clase media, la extinguieron y no hay política pública para recuperarla. El PRI y su gobierno han aumentado todos los impuestos, subieron el IVA en la frontera, subieron el IVA en la educación, subieron el IVA en las hipotecas, subieron el IVA en la compra-venta y renta de viviendas, aumentaron el ISR y lo que terminó de colapsar este país fue el aumento al costo de la gasolina. Por cierto que ya está afectando la canasta básica, otra vez inflación con el PRI, está subiendo hoy el precio de la tortilla. Díganme cómo leemos la renuncia anticipada del gobernador del Banco de México 6 meses antes de ir a otro cargo y cerrar lapidariamente con una frase: pasamos del catarrito del 2009 a un tsunami. También hubo crisis mundial en el sexenio pasado, pero nuestra moneda no se devaluó. Como ahora está, se mantuvo con una política responsable y ustedes lo saben. El PAN aprobó la reforma energética, es cierto, lo propusimos hace muchos años, no porque el PRI lo pidiera. La tenemos en nuestra plataforma, salimos a competir con ella. No creemos en los monopolios, creemos en la apertura del mercado, creemos en la competencia económica. Pensamos que impulsar la iniciativa privada ayuda a generar empleos y mejorar la economía. No pretendemos sacrificar a quienes responsablemente
emprenden sus negocios y lo hacen además con mucho esfuerzo. No queremos a costa de como quiere la izquierda, es decir, a costa de regalar todo, sacrificar a quienes trabajan todos los días por mejorar su economía. Porque también vale la pena revisar, señores de la izquierda, lo que pasa en Venezuela y en Brasil. Cuando el país tuvo condiciones para mejorar la industria energética… Le pido que concluya, senadora, por favor. Le pido justamente lo mismo que le pedí hace ratito, señor presidente. Cuando el país tuvo condiciones para mejorar la industria energética, el PRI se negó constantemente a hacer esta reforma energética. Actuó con cálculo político y calculó mal el costo a costa de los ciudadanos. Este gobierno ha sido ineficiente en la implementación de las reformas estructurales. Es más, cerraron refinerías y compraron empresas de fertilizantes que hoy están rematando, al igual que lo hicieron al inicio del sexenio con la venta de los ingenios azucareros, por ejemplo. No pretendan repartir culpa y asuman su responsabilidad, la responsabilidad de gobernar. Nuestro posicionamiento como grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Unión da muestra de que hemos actuado con responsabilidad. En el 2015, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados reservó justamente los artículos relacionados con el impuesto a las gasolinas y al diésel. El PRI y sus aliados votaron en contra de dichas reservas, votaron en contra de los mexicanos. En el 2016, a pesar de que el gobierno y el PRI ni siquiera quisieron discutirlo e incluirlo en el proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos, el PAN también fijó posición respecto de este impuesto especial. Concluyo, señor presidente. Por favor, senadora. Y permítame concluir retomando las palabras del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en su primera participación. Dice el secretario, de aprobar la reducción del IEPS, se debe recurrir a más deuda. ¿Más? ¿A más impuestos? ¿Otros? ¿A más recortes? Por supuesto, señor secretario. Ahí está la respuesta. Recorten su gasto excesivo e irresponsable de la administración pública, que el PAN no necesitan pedírselo. Ya planteó hacer lo propio en el legislativo. Están acá las iniciativas Concluya, del senadora, IEPS por favor. y la iniciativa de salarios mayores. Instruyan, señores del Gobierno federal, al PRI y a sus aliados a aprobar las iniciativas presentadas por el PAN, por cierto, no ahora. Díganles que no se nieguen a un periodo extraordinario para disminuir este impuesto a la gasolina y al diésel. También nosotros votamos por ese periodo extraordinario. Y revisemos la reforma fiscal y todos sus impuestos, así como la ley de salarios máximos. Ya concluyo, señor presidente. A menos que el PRI y el gobierno piensen que ante la devaluación del peso en el sexenio de López Portillo de más del 500%, tengamos con esta devaluación todavía margen, porque el gobierno del presidente Peña Nieto apenas vamos al 74% total. Quizás no quieran perder la costumbre y signos de los gobiernos del PRI. Deuda y devaluación. Señoras y señores, llamo al resto de las fuerzas políticas, especialmente al PRI. Hagamos lo que nos toca hacer. La reducción del costo de la gasolina ya, y al diésel. Los ciudadanos nos lo exigen. Muchas gracias. Sí, agradezco la oportunidad de hacer una reflexión. Pareciera a veces que las decisiones no tienen costo de oportunidad. Y yo aquí vuelvo a poner en perspectiva, porque los números no engañan. El pretender hacer un ajuste a los ingresos en la magnitud necesaria para contrarrestar el cambio en el precio internacional de las gasolinas inevitablemente llevaría a un recorte que afectaría sin duda programas medulares que están cerca de las familias mexicanas y que los acompañan todos los días. Aquí hemos escuchado un poco una reflexión de los dos lados, queriendo unos culpar la reforma energética y otros culpar a la reforma hacendaria. Yo quisiera volver a insistir, por cuanto al gobierno se refiere, que ni una ni otra. Subió el precio internacional de la gasolina, subió su costo, menester era reflejarlo o alternativamente haber afectado a quienes más ocupan del apoyo del gobierno. Con su venia, señor presidente, saludo con respeto a los funcionarios y funcionarias que nos acompañan y a los colegas de esta comisión permanente. Desde el 9 de agosto de 2016, aquí está la versión estenográfica, ya el subsecretario Miguel Meshmacher, a quien saludo y está a mis espaldas, anunciaba la intención del gobierno de la liberalización del precio de la gasolina para este año. Las dos premisas que han sostenido los funcionarios federales no se sostienen.
No son externalidades, sino la incompetencia del gobierno federal lo que ha generado el desastre del gasolinazo. Cito al secretario de Energía de su versión estenográfica del día de hoy. Primera cita. Nuestra capacidad de almacenamiento y transporte de gasolina, turbocina y diésel se quedó atrás frente a la creciente demanda nacional. Nos hemos rezagado. Segunda cita del secretario Pedro Joaquín Caldwell. La infraestructura para transportar petrolíferos es cara e ineficiente. Lo que sucede en realidad es que no se prepararon ni prepararon el terreno para implementar correctamente la reforma energética, es decir, ponerle fin al monopolio de Pemex y el uso de los energéticos como fuente principal de financiamiento. Debemos decirlo con claridad, y en eso coincido con el secretario de Hacienda, el Congreso no generó nuevos impuestos en 2017, más sí en 2013, como lo aclaró la senadora Dávila. Decir cualquier cosa en otro sentido es una vil mentira. Coincido también con el secretario de Hacienda en que no es la reforma energética el origen de este problema. Pudieron haberlo hecho gradualmente y decidieron no hacerlo. Les urgía recaudar. Pudieron haber deslizado el subsidio de forma focalizada. Tampoco lo hicieron. Les urgía recaudar. Pudieron haber corregido las ineficiencias en la determinación de los costos de referencia de Pemex. Tampoco lo hicieron. Les urgía recaudar. Tenemos un diagnóstico como el que he citado, pero una recaudación voraz. En efecto, dado que los impuestos no cambiaron en 2017, lo que trasladaron y aumentaron en perjuicio al consumidor son los altos costos de operación de Pemex, su carga burocrática, los privilegios del sindicato, la ausencia de inversión en refinerías y en logística, la compra absurda de plantas de fertilizantes, como ya han señalado anteriormente, inservibles para pagar compromisos de campaña. Ustedes quieren trasladar desde el gobierno federal al consumidor que pague lo que Pemex no hizo en estos últimos años, ya con reforma energética y no supo instrumentar, lo que tenía que hacer desde que les dimos la reforma energética en el Congreso de la Unión. Les voy a poner un ejemplo. En diciembre de 2016 el margen logístico de Pemex era de 88 centavos por litro. Un día después, el 1 de enero, en el Valle de México era de 1.49 centavos por litro. Es decir, aumentó 69% el costo de llevar una molécula del punto de importación o de refinación a la manguera de la gasolinera en un lapso de un día, así de un plumazo. De los 2.35 pesos que subió la gasolina, casi un tercio lo puso el gobierno federal al trasladar este gasto al consumidor final, es decir, al trasladar su incompetencia y su falta de operación. Otro ejemplo, con información de Pemex y Hacienda, la Comisión Regular de Energía autorizó una metodología para fijar el precio de venta de gas de primera mano licuado de petróleo. Pues la fórmula tomó en cuenta referencias internacionales de noviembre pasado y ello provocó que se esté vendiendo el gas licuado de petróleo por debajo del precio de mercado. Esto representa a Pemex pérdidas por el orden de 1,000 millones de pesos tan solo en el mes de enero. ¿Por qué no usar esos 1,000 millones en todo caso en un subsidio focalizado con base en los deciles de quienes sí tenían que recibir el beneficio y no en beneficio de un grupo selecto de comercializadores que no invirtieron, que no tienen la infraestructura a la que han dado cuenta aquí para almacenamiento y transportación del gas licuado de petróleo y que solo se benefician estirando la mano y permiten a través de Pemex que reciban un insumo que no se prepararon para importar o para almacenar o para conducir a un precio por debajo del mercado. La segunda premisa equivocada, concluyo, señor presidente. Sí. La externalidad que tampoco les asiste de la intervención del secretario Meade. La mezcla de WTI subió 21%, como ha dicho usted, secretario de Hacienda. El dólar pasó 19%, de 18.32 a 21.39. Retomo la intervención de la senadora Dávila. El 11 de septiembre de 2001, en una crisis mundial que colapsó al gobierno estadounidense, cuando el gobierno tenía fortaleza económica y tenía vigor y sabía administrar la economía, las variables fueron las siguientes. El tipo cambiario pasó de 9.37 el 11 de septiembre de ese año y se movió a cerrar el 31 de diciembre en 9.26, es decir, bajó el tipo de cambio con la crisis de September 11, como llaman en Estados Unidos. De hecho, el momento más alto del tipo de cambio fue 9.58, apenas unos 21 centavos por encima del precio del tipo de cambio cuando surgió el incidente de las Torres Gemelas. Esa es la diferencia entre un gobierno que sabe administrar una crisis y un gobierno que no sabe administrarla. Termino citando al presidente Peña Nieto, quien dijo en Davos, Suiza, el 22 de enero, todavía no hace ni siquiera un año, y cita: la fortaleza de México está precisamente primero en que de forma oportuna tomemos decisiones precisamente preventivas en cuanto al gasto del gobierno, sin saber exactamente cuál iba a ser el horizonte con respecto a precios de materias primas y particularmente el petróleo. Le pido que concluya, Esto decía diputado, el por favor. titular del Ejecutivo Federal hace ni siquiera un año.
quienes tenían la obligación de instrumentar las reformas estructurales no lo supieron hacer, y a un año estamos ahora pasando de Saving Mexico al gallinicidio de los huevos de Pemex. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado.